Eso, señores, ahora nos toca nuestra ronda de comentarios. Empezamos pues con nuestro querido coordinador Julio Ernesto Martínez Ruiz. Gracias, Claudia, apreciados compañeros y a toda la familia de nuestro rumbo de la tarde. Señores, después de Juan Pablo Duarte, Ay. va Trujillo y le sigue Balaguer, Ay, la República Dominicana. Justo hoy, 64 años atrás, ajusticiaron al jefe mientras se encontraba en la ruta para encontrarse con una amante. Y bueno, tú sabes que el hombre, por su naturaleza, en el proceso de su intimidad trata siempre de ser lo más privado posible y discreto. Trujillo debe ser probablemente la figura que más atentados ha recibido como jefe de Estado de la República Dominicana. Pero el servicio de inteligencia era tan eficiente que para organizarlos hubo hasta que irse del país a Cuba y a otros destinos. Y uno de ellos, que fue el caso de los héroes de Constanza, Maimón y Esther Hondo, aún así haber organizado la conspiración fuera de las aguas dominicanas, fueron recibidos. Y ya ustedes conocen cuál es la realidad. A pesar de eso, se produjo su muerte, su asesinato, su ajusticiamiento en uno de esos momentos de rutina y sobre todo cuando ese tipo de mandatario, ese tipo de figura, que suele ser la naturaleza del hombre cuando va a su intimidad o se va a encontrar con una novia, que busca la manera siempre de hacerlo lo más discreto posible, y él tal vez no tenía calculado que se trataba de sus últimos minutos. Pero ustedes estarán preguntando, ¿por qué este hombre salta con este semejante disparate o ese planteamiento? Que después del patricio Juan Pablo Duarte, aquí hay que hablar de Trujillo y de Balaguer, el punto de vista del Estado. Yo quiero partir de una expresión atribuida a Thomas Jefferson, que fue presidente de los Estados Unidos, cuando dice que el árbol de la libertad debe ser abonado tiempo en tiempo con la sangre de sus patriotas, pero también con la sangre de sus tiranos. Un Estado necesita para madurar un proceso de desarrollo natural. Y si eso se interrumpe, probablemente le es difícil o le cuesta mucho tiempo poder desarrollarse. Y tal vez una de las razones que tiene hoy Haití como un patio sin rumbo tiene que ver con eso, porque se impidió ese proceso de maduración. Desde el nacimiento de su Estado, que vienen también el tipo de gobierno, que es régimen dictatorial, democracia. Cuando ese tipo de cosas no se va desarrollando, eso no permite el progreso y desarrollo de sus instituciones. Entonces, la República Dominicana, antes de Trujillo, y sobre todo en este proceso de Balaguer, uno de los principales destinos se llamaba Cuba, se llamaba Puerto Rico o cualquiera de una de estas islas. Hoy nosotros nos podemos dar el lujo de que la República Dominicana está por encima de esos países a su alrededor. Y eso se debe a un desarrollo que hemos tenido de crecimiento y de sus instituciones. Aunque usted critique sus debilidades, sus defectos, o con la celeridad que eso se ha producido, pero nosotros somos un país que comparado con esos años hemos echado hacia adelante. Y eso se debe a que ha habido cierta organización desde el Estado, poco a poco. Miren, aquí se dice mucho que el PRD contribuyó a traer la democracia. Y eso es cierto, esos procesos democráticos. Los gobiernos del PLD modernizaron las instituciones, abrieron el país al mundo de forma internacional, pero cuando tenemos que hablar de ese régimen dictatorial o sobre todo también de los gobiernos de Balaguer, ahí hubo un desarrollo evidente, institucional, es decir, hubo un desarrollo del Estado que venía tras crisis, pero no se le puede evitar
los logros. Mucha gente se concentra siempre en las situaciones particulares. Usted tiene forma de evaluar a las personas. Una de ellas está en lo que tiene que ver con su ámbito terrenal y con la justicia. Si a eso vamos, Trujillo hizo mucho daño, cometió muchísimos errores, pero Trujillo terminó pagando sus pecados en la tierra con su vida porque fue ajusticiado. Tenga que encontrarse con Dios para un tema de justicia divina, para saber si lo que le toca es el infierno. Pero cuando se juzgue de manera objetiva e histórica al jefe de Estado, hay que atribuirle que se convirtió en uno de los padres del Estado moderno, porque el hombre avanzó institucionalmente este país, igual que Balaguer. No hay un lugar donde usted no se pare en una esquina o en un rincón de este país que mire hacia el frente, mire hacia atrás y por los lados y no se encuentre con que eso lo hizo Trujillo o eso lo hizo Balaguer. Eso es una realidad que será siempre inevitable. Entonces, al final de la jornada, hubo algo que planteaba a propósito de un libro que se ha hecho muy famoso y se va a convertir en uno de los mejores de estos últimos años, llamado Yo Balaguer, de Pablo Gómez Borbón, donde él plantea, y también en otras entrevistas, que él se dedicó muchos años a estudiar la figura del expresidente. Era un hombre que desde el poder no enseñaba tan fácil sus cartas. Era un hombre parco, extraño, difícil de estudiar, porque era como un juego de dominó y de baraja, no enseñaba sus fichas ni sus cartas. Pero Balaguer era muy sincero con la entrevista que daba y sobre todo también con los libros que escribía, y ahí esbozaba cuál era su pensamiento político. Y él decía que hacía siempre referencia a un expresidente de la Primera República Española, en la cual comparaba la libertad con el alimento y el orden con el oxígeno. Y es parte de esa visión política que desarrolló Balaguer, y en muchos casos la tuvo Trujillo, aunque hay que ver las circunstancias, porque era un Estado que prácticamente no existía, hubo que formarlo desde sus raíces. Entonces Balaguer era lo que entendía que la libertad era como el alimento. Usted podía pasar varios días y quedaba con vida, podía sobrevivir, pero el orden era como el oxígeno. Una vez usted lo pierde, pues entonces la vida corre peligro. Y en función de eso él pensaba que era más fácil salvar a la cordera que pensar en abejas en particular. Él pensaba más en el rebaño, aunque sacrificase algunas ovejas. Esa era la visión política de esos líderes. Más allá de cualquier tipo de críticas. Hoy, si hablaríamos en tercera persona, digamos yo, Estado soberano, agradezco infinitamente la identidad del prócer Juan Pablo Duarte por lograr la dominicanidad, por darme un nombre y concebirme. Pero debo agradecer que parte de mi crianza y desarrollo se le debe a la gestión desarrollada por Trujillo, guste o no, y esa continuidad que le dio Joaquín Balaguer. Dale, Álvaro.